Un gusto verlos a todos por aquí. Respondiendo a la pregunta que hacía Simón en un principio sobre quiénes continuamos sobre la misma línea y quiénes nos salimos, bueno, yo en lo que coincido es que sigo trabajando, ¿no?, en la misma área de estudio, pero el enfoque teórico, ¿no?, las preguntas de investigación han cambiado. Y también, fundamentalmente, que es como de lo que va a tratar esta presentación, las fuentes para estudiar la historia ambiental o pues la construcción histórica de los paisajes, ¿no? Bueno, pues creo que no está queriendo. No. ¿Conectamos mi computadora? ¿Sí? Sí. Pásame. Ahí aguanten un segundito. ¿Sí? Ahí está. No, pues aquí no, es el proyector. Aquí está el control del proyector. Listo, muchas gracias por la espera. Hubo problemas técnicos. Entonces, antes de empezar, decirles que la presentación de hoy es solamente como un pequeño fragmento, ¿no?, de lo que estoy haciendo o he estado haciendo en el SIGA. Estoy iniciando mi segundo año de postdoc y están viendo mis notas. Entonces, comentarles también que obviamente pues creo que es una oportunidad para continuar formándonos como investigadores, y en este caso pues mi asesor, como habrán podido ver en mis notas, mi estancia postdoctoral está a cargo del doctor Pedro Urquijo. A ver qué. Ahora vamos a cambiar esta. Exacto, listo. Ya no van a ver mis notas. No, sí, ¿Sí? Bueno,
Bueno, ¿qué estoy haciendo en el SIGA? En términos generales, mi proyecto de investigación postdoctoral explora el potencial de las historias orales indígenas para la historia ambiental, ¿no? Y me enfoco en el caso del lago de Pátzcuaro, Michoacán. Entonces esto tiene una parte práctica, ¿no? Y una parte más teórica metodológica. La parte práctica en sí es la recopilación de la historia oral ambiental, y la parte teórica metodológica, que es la que les voy a presentar el día de hoy, lo que intenta hacer es responder a estas preguntas que les pongo ahí, que es cómo podemos construir una historia ambiental en donde distintas voces e historias tengan un lugar, y cómo nos aproximamos a las historias orales indígenas. Entonces, mi presentación de hoy se enfoca en ese aspecto, ¿no? en responder a estas dos preguntas, y evidentemente hay muchas maneras, muchas posibles maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, en concreto, lo que hago es explorar una propuesta teórica, que es la de la cosmopolítica, ¿no? Y cómo puede ayudar a lo que planteo en esas dos preguntas. Entonces, bueno, ¿por qué es relevante esto de intentar como incorporar nuevas voces en la historia ambiental? Bueno, es uno de los temas de debate intelectual en la historia ambiental es justamente ese, ¿no? Cómo podemos integrar, por ejemplo, a las entidades no humanas sin reducirlas a meros objetos de la destrucción humana, que es a menudo lo que ocurre, ¿no? En las narrativas declaracionistas, ¿no? De la historia ambiental. Y en ese sentido pues han surgido numerosas teorías, ¿no? Que se enmarcan en esta idea del poshumanismo, ¿no? De poderle dar voz y agencia, ¿no? O más bien de incorporar las actividades a los actores no humanos como participantes activos de esos procesos, más que únicamente como objetos, ¿no? Y en ese sentido, la antropóloga Juanita Somber lo que señala es que digamos que el talón de Aquiles de estas teorías poshumanistas es que la mayoría permanecen en la órbita de epistemologías y ontologías eurocentristas, y es en este contexto, ¿no? Que prestar atención a otras historias es importante, ¿no? En la medida en que estas otras historias complican y desafían esas ontologías dualistas. Entonces me gustaría comenzar esta presentación, bueno, ya en sí contenido, ¿no? Contándoles un relato que da cuenta de algunos cambios ambientales, ¿no? En el lago de Pátzcuaro, Michoacán, y se trata de una historia que para los que son los que ya llevan tiempo viviendo aquí, o los que están de aquí seguramente ya han escuchado, porque es una historia muy popular, ¿no? Que es la de el Cerro de la Cúmara. El Cerro de la Cúmara, antes de ponerles la historia, el Cerro de la Cúmara es un cerro que se encuentra ubicado entre la comunidad, bueno, en los límites de la comunidad de San Jerónimo Purenchecuaro, que por ahí aparece. Ahí ustedes disculparán que reciclé un mapa, entonces no van a salir todos los lugares que estoy mencionando, pero bueno, ese cerro está en los límites de la comunidad de San Jerónimo Purenchecuaro y de Santa Fe de la Laguna, en la orilla norte del lago. Y ese cerro, el Cerro de la Cúmara, es considerado el lugar de donde provienen los peces acúmara, ¿no? Que para los biólogos el nombre científico es Algancea lacustres. Entonces, les traigo un extracto, ¿no? De una narración muy breve, entonces espero que se escuchen. Ay, no. Bueno, yo les quería poner el relato de la viva voz del narrador, porque obviamente es mejor narrador que yo, pero como pensé que iba a salir el sonido de ella, como no se escucha, pues se los cuento yo, ¿no? Entonces, el relato da cuenta, como les decía, del origen de este pez, ¿no? La cúmara, y la causa de su desaparición del lago.
al tratarse de un relato de tradición oral, pues existen muchas versiones del relato y en cada comunidad pues le incorpora elementos locales, ¿no? Entonces el relato que les iba a poner, el fragmento del relato, de lo que habla es de cómo la comunidad considera que estos peces comenzaron a desaparecer. Y bueno, primero señalan esto, ¿no? Que los peces provienen de allí, que entran al agua a través de un arroyo, la importancia como de estos veneros o manantiales, ¿no? Que nutren al lago y que en la cosmología local, ¿no? Son como las venas a través de las cuales pues entran. Y señalan una serie de eventos locales ligados a la tala, a la construcción de infraestructura, que desde su punto de vista influyeron en la obstrucción de estos veneros, ¿no? Lo cual pues resultó en la disminución o la desaparición de los peces. En otras comunidades lo que escuchamos es que esta desaparición de los peces se debe, por ejemplo, a peleas entre pescadores, ¿no? O a las vedas impuestas por el gobierno, porque desde este punto de vista pues los peces no le pertenecen ni a los pescadores ni al gobierno, ¿no? Sino al lago. Entonces el lago los puede desaparecer, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos de eso trata el relato. Les dije que no era tan buena narradora y por eso quería que echaran el relato de su voz. Y bueno, en la mayoría también de los relatos, cuando te los cuentan, las personas ponen mucho énfasis o proveen otro tipo de información, por ejemplo, sobre de cuándo a cuándo, ¿no? Se ven esos peces en el lago, su relación con la época de secas, de lluvias, etcétera, ¿no? Información que pues nosotros podríamos pues como calificar como información ambiental, ¿no? Pero también contiene, como les acabo de contar, otros elementos que desde nuestro punto de vista, ¿no? O desde nuestra manera de ver el mundo calificaríamos como fantásticos o míticos, razón por la cual muchos no dudarían de calificar este relato, ¿no? Un relato que al fin de cuentas da información sobre el cambio ambiental como un cuento, o mito o leyenda. Y bueno, una posible lectura, ¿no? Desde una tradición, una posible lectura desde la tradición de las ciencias naturales, quizás la manera en la que nos acercaríamos a este relato sería justamente tratar de identificar qué elementos fácticos hay ahí y a lo mejor validarlos científicamente, ¿no? Que es muchas veces como se procede, por ejemplo, en la etnobiología, ¿no? Otra lectura un tanto distinta desde las ciencias sociales, quizás lo que intentaría hacer es desentrañar cuál es el sentido simbólico o cultural de ese relato, ¿no? Que cómo se inserta dentro de este gran marco de la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Pero lo que vemos es que en ambos casos, ¿no? Se procede separando aquellos elementos que nos parecen plenamente reales del resto de elementos que no caben en nuestra concepción de lo real y que por lo tanto nosotros metemos en la cajita de mito o creencia. Y bueno, estas dos lecturas finalmente descansan sobre una serie de supuestos que nosotros asumimos como universales, ¿no? Tales como la separación entre humano-naturaleza y sujeto-objeto. Es a partir de estas convicciones que distinguimos entre lo que es historia, lo que es mito, lo que es conocimiento y lo que es creencia, y es a partir de estas convicciones, ¿no? Que también decidimos que un lago no tiene voluntad y que por lo tanto eso solo puede ser entendido en términos simbólicos o metafóricos. Y bueno, a esta manera de proceder el antropólogo Mario Gleiser le ha denominado política razonable.
Es decir, cuando descartamos o consideramos irreal, atrasado, meramente subjetivo, lo que no se ajusta al modelo normativo de racionalidad. El efecto de eso, ¿no? La consecuencia es que ciertas voces, actores e historias son excluidas o relegadas al margen del discurso histórico o ambiental, ¿no? O en este caso del discurso histórico-ambiental, y esto involucra pues tanto voces humanas, ¿no? Como las voces no humanas. Es en ese contexto, ¿no? En el que yo me pregunto cómo podemos construir una historia ambiental multivocal, ¿no? Y en ese sentido más que humana, y qué tipo de política, digamos, si la política razonable implica, ¿no? Hacer esta distinción, pasarlo por la coladera que distingue estos elementos, qué tipo de política necesitaríamos, ¿no? Y bueno, se utiliza el concepto de política porque finalmente de lo que se está hablando es de una cuestión de representación de actores, ¿no? Y de participación en una cierta arena. Y bueno, para ello, ¿no? Lo que voy a hacer en lo que sigue de la presentación es explicar, ¿no? Para empezar, de qué trata esta noción de cosmopolítica, quizás algunos de ustedes ya la conozcan, y discutir su utilidad para posteriormente, ¿no? Abordar a través de ejemplos, porque no será posible, ¿no? Hablar de la historia ambiental en general, pero abordar a través de ejemplos cómo aplicar esto al caso de la red. Entonces, bueno, este concepto es un concepto desarrollado por un par de filósofos de la ciencia, Bruno Latour y Isabel Stengers, para criticar el concepto moderno de política y sus supuestos de universalidad. El concepto también ha sido retomado por los antropólogos Marisol de la Cadena y Mario Blaser para examinar el proceso indígena de incorporación de seres distintos a los humanos en el campo de la política, que es algo que ellos han denominado como cosmopolítica indígena. Este término también ha sido utilizado para examinar los conflictos por el territorio, que bajo esta óptica, ¿no? Aparecen como luchas ontológicas o conflictos entre diferentes proyectos de creación de mundos. Y bueno, en el ámbito de la historia también ha sido retomado por el historiador mexicano Federico Navarrete, quien lo ha utilizado como una manera de aproximarse a las fuentes indígenas coloniales, ¿no? A partir de otra época. Bueno, en su propuesta original, desarrollada por Isabel Stengers, la cosmopolítica es una reformulación del cosmopolitismo kantiano y su implícita filosofía trascendental. ¿Qué es lo que plantea el cosmopolitismo kantiano? Que es que ante cualquier conflicto, ¿no? A lo que nos estamos enfrentando es a una cuestión de diferentes perspectivas sobre una misma cosa, ¿no? Y lo que se tiene que hacer para resolver ese conflicto, ¿no? Es abandonar las lealtades parroquiales, las culturas, digamos que, sí, bueno, abandonar como las ideas que te hacen entrar en conflicto y en cambio abrazar el mundo común, ¿no? Es decir, supone o parte de la existencia de un mundo común, ¿no? Sobre el cual pues tenemos muchos puntos de vista que son los que nos hacen entrar en conflicto. El cosmos de la... Entonces, para Latour, el problema con esta solución pues radica en que partimos de la existencia de un cosmos ya unificado, o lo que él llama mononaturalismo, es decir, que la idea de que las cosas sobre las que la gente tiene ideas distintas son en todas partes lo mismo, es decir, hay muchas epistemologías, muchas formas de conocer el mundo, pero solamente hay un mundo, o sea, solamente hay una ontología o una forma de ser. Entonces, como consecuencia, pues se universaliza la naturaleza del mundo y aquellas
ontologías que no se apegan a la manera dominante, pues son reducidas a perspectivas. ¿Sí? Sí. Entonces, el cosmos de la cosmopolítica no asume la existencia de este mundo como un preexistente, ¿no? La propuesta cosmopolítica lo que plantea es que el cosmos, ¿no?, es plural, ¿no? Es decir, que existen tantas epistemologías, tantas formas de conocer el mundo como formas de ser en el mundo, ¿no? O lo que Latour llama multinaturalismo. De ahí viene la palabra del título de mi ponencia. Entonces, en esta propuesta, el cosmos se refiere a lo desconocido, constituido por mundos múltiples y divergentes, y a las articulaciones de las que eventualmente podrían ser capaces. En otras palabras, no estamos dando por sentado que existe en el mundo, ¿no?, sino que estamos abiertos a la incertidumbre de lo que pueda aparecer, ¿no? Entonces estamos abiertos a la incertidumbre de que puedan haber otras entidades, ¿no?, procesos, acciones, formas de ser distintas, ¿no?, a las que conceptualizamos nosotros. Y bueno, este concepto también pues tiene dos partes, como pueden ver, cosmo y política, y la parte de la política lo que se refiere es al proceso de composición de un colectivo, que es este proceso constitutivamente abierto y que siempre apunta a extender o ampliar el número de aquellos que pueden hablar o participar. Es decir, ¿no?, y ligado, como ven, estas dos partes se complementan o se interrumpen, en el sentido en el que si partimos de la idea de que el cosmos es plural, entonces no definimos de antemano quiénes pueden participar en la deliberación política, ¿sí? Y es en ese sentido que siempre apunta a extender o ampliar el número de quienes pueden hablar o participar en una cierta arena. En ese sentido, la cosmopolítica habla o dialoga con estas dos temas, ¿no?, que por un lado tiene que ver con la reevaluación de la agencia no humana, como un atributo distribuido, ¿no?, que no es exclusivo a los humanos, sino que se encuentra distribuido a lo largo y ancho de ensamblajes heterogéneos, y por otro lado también habla, ¿no?, a esta cuestión de la reevaluación de la alteridad. ¿A qué me refiero con la reevaluación de la alteridad? Es que no, generalmente, ¿no?, cuando nos aproximamos al otro, lo que hacemos es como, pues eso, ¿no?, reducirlo a nuestros propios términos, como en un acto de canibalismo, ¿no? Y en cambio, esta propuesta, ¿no?, empata con la cuestión de la alteridad radical, porque lo que propone es entender las cosas en sus propios términos. En ese sentido, ¿no?, la cosmopolítica se diferencia de otros enfoques poshumanistas o que intentan incorporar las voces no humanas, en que no solamente se trata de la inclusión de estas voces no humanas en el proceso político, sino también de visibilizar cuestiones ausentes o intereses borrados, ¿no?, que provienen de estos mundos múltiples y divergentes, incluido, ¿no?, aquellas entidades que hemos descartado como criaturas de la imaginación humana. Entonces lo anterior, sí. Y bueno, a lo mejor a algunos de ustedes estas ideas les suenan de otro lado, y es que la propuesta cosmopolítica dialoga o surge también como una alternativa a otro término o otra propuesta que proviene de la teoría Hector Red, ¿no?, que es el del parlamento de las cosas. Pero bueno, ambas tienen sus raíces en la semiótica material, ¿no?, de la cual la teoría Hector Red sería una de sus formas. Entonces, aquellos de ustedes familiarizados con la teoría Hector Red, probablemente haya muchas cosas que les suenen. Entonces, bueno, la premisa básica de la que parte la semiótica material es que todas las cosas, ¿no?, son un efecto continuo de la red de relaciones en las que se inserta, ¿no? En ese sentido, estudia procesos de devenir, ¿no?, o de creación
de mundos, cambiando el mundo de un ser a un hacer, ¿no? Esto pues lo que produce es que desactiva esta idea de un mundo fáctico preexistente, ¿no? Y en cambio se enfoca en este proceso de construcción o producción de mundos, ¿no? Y bueno, como les decía, pues la semiótica material, bueno, la cosmopolítica y la semiótica material en la que se basa, también supone una revaloración de la agencia como un atributo distribuido a lo largo y ancho de ensamblajes heterogéneos de humanos y no humanos, ¿no? En el lenguaje de la teoría Actor-Red, esto vendría a ser que todo lo que modifica un estado de las cosas actúa. Y bueno, basándonos en estas herramientas, lo que voy a hacer a continuación es pues ensayar una lectura cosmopolítica de algunas narraciones de tradición oral de temática ambiental. Entonces, si desde las lecturas convencionales del relato del Cerro de la Cúmara procederíamos, ¿no?, a separar los elementos simbólicos de los fácticos, ¿cómo se procedería desde una lectura cosmopolítica, ¿no? Pues para empezar tendríamos que hacer este ejercicio de entender los diferentes elementos, ¿no?, actores que participan en esta red de relaciones que devienen en una cierta cosa, ¿no? Entonces tendríamos que identificar o entender cómo las relaciones establecidas entre diversos actores pues devienen en una situación que es la desaparición de la Cúmara. Esto nos lleva a examinar la naturaleza de los distintos actores que participan en esta red de relaciones y que bueno, que como les comentaba, pues por un lado estaría la comunidad, los pescadores, los madereros, pero también poderosas entidades no humanas y el lago mismo, ¿no? Entonces vemos que las fronteras de este colectivo pues se expanden más allá de lo humano. Y bueno, desde esta perspectiva no sería únicamente la tala, ni la construcción de caminos, ni la extracción de materiales lo que deviene en la desaparición de la Cúmara, sino que la desaparición de la Cúmara sería un efecto relacional de las acciones de todas estas entidades, ¿no?, y de sus acciones. Y bueno, un poco como para platicarles de otras de las narraciones orales de temática ambiental que he estado recolectando, pues otro personaje central, ¿no?, en estas narraciones es una entidad femenina llamada María, que es una entidad protectora que habita el lago, pero también es el lago mismo. Entonces, bueno, como ente protector, María interviene en situaciones que amenazan al lago, cuidando de los proyectos de vida humanos y no humanos. Este es un resumen de un relato, ¿no?, que me contaron, pero no sé si me dé tiempo de contarles. Pero bueno, de lo que trata es eso, ¿no?, que se quiere construir una carretera que cruza el lago, como la que cruzaría el lago, como la que se construyó en Jarácuaro, pero María, que es el lago mismo, interviene y va a la Ciudad de México, hace peticiones al presidente y le dice que si construyen la carretera pues se va a secar el lago y con eso su capacidad para sostener a sus hijos. Pero bueno, María también aparece en otras narraciones. María es también el nombre de un cerro que se encuentra junto al lago, que es el Cerro de María, también conocido como Cerro Tariacuri, que está ubicado en la orilla oriental del lago de Pátzcuaro, cerca de Sinsunzan, y se llama así Cerro de María porque es el lugar donde se le suele ver a la personificación de María. Y bueno,
además de ser la personificación del lago, otras narraciones también hacen referencia a María como la hermana del último gobernante purépecha, que a la llegada de los españoles intenta huir de Tzintzuntzan, el gobernante, pero según los relatos, María dice: no, yo me quedo aquí, y se esconde en el cerro. Sin embargo, después tiene miedo, intenta huir y cae en un pozo, y bueno, desde entonces ese lugar lleva su nombre. Y bueno, vemos en el relato sobre la construcción de la carretera, también vemos que el colectivo que participa, ¿no?, se extiende más allá del humano, incluye poderosas entidades no humanas, pero también vemos que el tipo de acciones que el lago puede realizar no se limita a las acciones predeterminadas atribuibles a las entidades naturales, adquiriendo una cualidad de persona o de sujeto. Por lo que el lago no solamente aparece como objeto de la acción humana, sino también como un actor histórico y político que toma decisiones y establece relaciones sociales con entidades humanas y no humanas. También vemos que el lago, que es María, que es cerro, que es persona, que es actor histórico, tiene una agentividad plural, ¿no? Es decir, ¿no?, que en esta situación de certidumbre ontológica puede tomar distintas identidades y su capacidad de actuar depende de estas identidades que toma. Y bueno, finalmente también vemos que las relaciones entre actores no están regidas por una noción de tiempo lineal, ¿no?, en la que el pasado ya quedó atrás, ¿no?, sino que el pasado está presente en el paisaje. Y hay muchas cosas más que podemos platicar, pero pues hasta aquí lo dejo, y solo como notas finales, creo que me quedan un par de minutos, ¿no?, es que estos relatos examinados nos permiten vislumbrar, ¿no?, así sea por un momento, la existencia de estos otros mundos y otras ontologías, ¿no?, que nos presentan una naturaleza animada. Pero bueno, el ejercicio de articulación, ¿no?, de articular las historias indígenas con nuestras historias ambientales, ¿no?, es algo pues en lo que sigo trabajando, ¿no? Entonces, en un siguiente, eso lo dejaré para una siguiente ocasión. Muchas gracias a todos.